La obligaron a casarse con un sirviente, sin saber quién era realmente. El sonido de la campana fue una cuerda que tensó el aire del pueblo hasta romperlo. Clara Wynne se sostuvo del borde del vestido como quien sujeta un trozo de tabla en medio de un naufragio. No había agua, pero todo se hundía igual. El polvo del camino se pegó en la orla blanca. El viento olió a estiércol, a heno, a tarde reseca en los prados. Dentro de la iglesia, la luz atravesaba los vitrales y hacía un mosaico pálido sobre sus manos, manos que hasta hace días habían conocido otro mundo, otro orden que ahora se deshacía en monedas y firmas. Su padre, Joras Wynne, estuvo impecable en su traje de estanciero, soberbio y seco, como la corteza de un árbol que se niega a soltar la rama. A su lado, Mabel, la mujer que había adoptado como madrastra y que más tarde sería la voz que no calla, entrecerraba los ojos y sonreía un borde de desprecio cada vez que Clara desviaba la mirada. Todo aquello parecía teatro, y sin embargo la hora era real, la tinta en los papeles, la voz del cura que no parecía oír sus ojos suplicantes. Jessie Holt esperó en la penumbra del altar con las manos juntas, negras de trabajo y de tierra reciente. Su sombrero descansaba sobre las rodillas. Sus ojos, sin brillo de anuncio, miraban al suelo como si el mundo no fuese para él. No hubo fanfarrias, ni un abrazo a la novia, ni promesas rimbombantes. Cuando llegó el momento de unirlos, su gesto fue apenas una reverencia contenida. Evitó besarla en los labios y, por un instante, que a Clara le pareció eterno, la joven pensó que su marido hablaba con el compromiso de quien acepta una deuda. El trayecto en carreta hacia la cabaña fue más largo de lo que marcaba la distancia. El silencio entre ellos se colmó de miradas que no se atrevieron a enunciar el mismo peligro, la pérdida de su vida anterior. Al lado, Joras hablaba con clientes y vecinos como quien muestra una mercancía que ha pagado. Mabel cuchicheó sobre la calidad de la madera del nuevo hogar. Algunos ojos del pueblo escudriñaron a Clara con mezcla de curiosidad y satisfacción. La boda era, para ellos, una transacción satisfeita. La cabaña esperaba con su techo bajo y su porche deslavado, un fogón que olía a humo residual, una mesa de 4 patas que había conocido noches de historias, un catre con manta áspera. Todo era pobre y honesto. El valle que los rodeaba, sin embargo, tenía un modo de poner en perspectiva la pobreza humana. La tierra rechazaba la ostentación, pero ofrecía frutos si se la trabajaba con manos firmes y paciencia. Jessie mostró esas manos desde el primer gesto. Recogió leña con una calma que no exigía halagos. Abrió la despensa. Encendió una pequeña lámpara. Su lenguaje era de hechos, no de promesas. Esa primera noche, Jessie durmió afuera, sobre el suelo de tierra del porche, con una manta gruesa enroscada alrededor de los hombros. No fue un gesto de orgullo. Clara lo vio así primero. Fue después cuando comprendió que su marido había querido protegerla de algo más que del frío. Su presencia en la puerta, su respiración constante mientras la casa dormía, eran una barrera invisible que impedía que la soledad se convirtiera en miedo. Al despertar, la puerta estaba entreabierta y encima de la mesa un trozo de pan y un vaso de agua. Un acto simple que hizo más ruido en su corazón que 1000 palabras. La cabaña exigió aprendizaje. Para Clara fue una escuela que no pidió permiso. Encender la lámpara sin que la mecha se ahogue, coser un botón en la manga de una camisa que nunca había visto, aprender a encender un fuego que no solo alimentara, sino que durara. Jessie enseñó con paciencia suya, no con condescendencia, sino con la suficiencia de quien sabe que la tierra reclama el trabajo de ambos para dar algo a cambio. Las primeras lecciones fueron torpes. La masa del pan endurecida por exceso de harina, un hoyo en la chimenea que dejó una noche más fría. Pero entre cada error hubo manos que enmendaban, palabras cortas que amoldaban. No fue simple renuncia lo que movía a Clara. En cada tarea había un remolino de emociones, rabia, humillación, curiosidad,
que solían chocar contra la disciplina de la rutina. Aprender a sostener un hacha la trajo frente al espejo de su fuerza. Cuando golpeaba la madera para partir leña, las astillas saltaban como pequeñas verdades. Jessie observaba desde la distancia con un respeto que no exigía retribución. Sus manos curtidas, con callos repartidos como mapas, trabajaban siempre con la misma cadencia, como si estuvieran contando un rosario de actos sencillos. Un día, al alba, Clara encontró una carta doblada dentro del bolsillo de una blusa que Jessie le había prestado. No era para ella, no era para nadie, quizá. Cuando la tomó, el papel sudó y al abrirlo una mancha de humedad convirtió la tinta en algo parecido a un recuerdo. No supo qué hacer con aquello. La tentación de leer fue fuerte, pero la educación de su antigua casa había enseñado a no husmear. Sin embargo, en la soledad de la habitación, la curiosidad venció. Las letras hablaban de días en las que había hambre y de una madre que le decía que si la rabia se plantaba como semilla, lo único que brotaría sería más amargura. No había título, ni rúbrica. Eran frases pequeñas, una confesión mínima que le dio a Clara el primer indicio de que el hombre que había aceptado su nombre tenía un pasado que no cabía en un epíteto. La decisión de quemar la carta fue suya, no por ocultar algo a Jessie, sino por quemar el vínculo con la vida anterior que sabía que debía dejar atrás para sobrevivir. El fuego lamió el papel y el olor a tinta quemada se mezcló con el vapor del café que Jessie había preparado. Fue él quien, al caer la tarde, prefería dormir otra noche en el porche, y fue ella quien, en lo profundo de la oscuridad, comprendió que era un acto de caballerosidad sin proclamas. Cuando se levantó y lo vio allí, su figura recortada contra la luna pareció un faro de una costa que no había escogido, pero que quizá le guiaba. Los días transcurrieron como una sucesión de atajos: ir a buscar agua al pozo, ordeñar la vaca, coser un dobladillo, desatorar una rueda. Cada acción tenía su música. Clara comenzó a notar que donde antes buscaba la aprobación de su padre, ahora encontraba la mirada franca del hombre que vivía a su lado. Sus palabras, al principio breves, se fueron haciendo más frecuentes. Jessie hablaba de la mano del mundo, de cómo el barro en la temporada de lluvias aflojaba raíces, de cómo, tras la sequía, la simiente más pequeña podía ser la más obstinada. Sus metáforas no pretendían lecciones, eran observaciones de quien ha aprendido de la dificultad a respetar la cotidianeidad. Hubo una tarde en que la tormenta, de improviso, se abalanzó sobre el valle. El cielo se cerró como una tapa de metal, y la lluvia golpeó el suelo con tanta violencia que las gotas parecían pequeñas piedras. La corriente del río, que hasta entonces cantaba tranquila, se volvió una boca hambrienta. Clara fue al borde por pan y escuchó el crujir de una rama derrumbada sobre el sendero. En un descuido, el barro cedió bajo sus botas y un resbalón la llevó directo hacia el agua. El frío la golpeó con la primera inmersión. La corriente, traicionera, trató de arrastrarla. Fue Jessie quien se lanzó sin pensarlo. No hubo cálculo en su rostro, solo un movimiento que venía de un instinto más antiguo que la palabra. Sujetó a Clara por la cintura con manos que habían levantado bolos, heno y ahora temblorosos cuerpos. La arrastró a la orilla, donde la lluvia continuó empapándolos como si quisiera borrar cualquier resto de calentura humana. Cuando la tos se calmó y la respiración volvió a su sitio, Clara miró las manos que la habían sostenido. Había barro en las uñas, alguna rasgadura en la palma, pero el movimiento con que las abrió y cerró parecía trazado por devoción más que por mero deber. «Te dije que el agua no perdona», dijo Jessie con esa voz grave suya, pero sin reproche. Ella apenas pudo responder. En su pecho algo se partía y se recomponía a la vez. No era amor de novela, no fue beso ni promesa. Fue el reconocimiento de que la persona que había tenido el valor de lanzarse por ella existía más allá de su etiqueta de sirviente.
Poco a poco, la cabaña se llenó de pequeñas constelaciones de intimidad. Un mantel con una flor bordada apareció en la mesa, quizá tejido por las manos de Clara en las horas nocturnas. Un caballito de madera, tallado con una precisión que denotaba oficio y cariño, apareció en una repisa. Un día descubrió una canasta con frutas frescas dejada junto a la puerta sin firma. Pequeños signos que no eran promesas ruidosas, sino gestos de quien cree en la labor cotidiana como forma de decir «estoy aquí». El pueblo no permaneció indiferente. Mabel y otros fueron dejando caer comentarios que sonaban como piedrecillas lanzadas a la ventana. «No se puede olvidar de dónde viene la gente», murmuraban. Un rumor comenzó a tejerse, que la venta de Clara solo había sido un ajuste de cuentas, que los Wynne habían lavado su vergüenza con una boda. Algunas miradas se volvieron pesadas. El sheriff Dade, hombre de años y de palabra medida, pasó por la cabaña una mañana. Con el sombrero en la mano y el rostro de quien no es juez pero quiere mantener la paz, ofreció ayuda con cortes de madera y una advertencia suave. «No queremos más tristezas por aquí». Sus ojos, al mirar a Jessie, no juzgaron por oficio, sino por el peso que cada hombre lleva en el rostro. En la penumbra del granero, mientras barrían polvo de heno, Clara encontró una trampilla mal cerrada. Debajo, oculto entre pieles y sacos, apareció un cofre pequeño. Madera oscura, cerradura oxidada, vetas que sugerían años guardando algo preciado. Nunca había visto ese cofre antes. La cabaña tampoco había reservado espacio para secretos. Cuando tiró de la tapa, el olor a madera vieja y a memoria la golpeó. Dentro había fotografías en sepia, cartas con tinta de pluma, un caballito de madera más pequeño que el que ahora descansaba en la repisa, y un colgante simple que parecía haber sido tocado por muchas manos. Clara se vio frente a lo que tantas veces había intentado preguntar con cautela. ¿Quién era realmente el hombre con quien había sido obligada a casarse? No encontró en el cofre títulos ni documentos de tierras. Encontró imágenes de rostros. Una mujer con los ojos claros que sonreía con orgullo. Un niño pequeño con una risa plasmada en la foto, como si el tiempo hubiera quedado a media carcajada. Las cartas hablaban de jornadas duras, de noches compartidas en silos, de pensiones que nunca llegaban, de una madre que enseñaba a no responder al odio con ruido. Un papel arrugado contenía una nota, quizá la más íntima. No devolver odio. Si te dan un lugar, sé mayor en agradecimiento que en orgullo. Era una frase que se repetía con insistencia, casi como un credo doméstico. Cuando Jessie entró en el granero, la encontró arrodillada junto al cofre, la luz del mediodía atrayendo polvo a su alrededor como si el sol quisiera señalar cada partícula de su curiosidad. No hizo pregunta de reproche. Se sentó a su lado, con la espalda apoyada en la viga, y dejó que el silencio fuera quien diera paso a la historia. «No son papeles de riqueza», dijo él, sin levantar la mirada del madero bajo su mano. «Mi madre los guardó cuando nos mandaron lejos del rancho donde nacimos. No eran nuestros dueños, fueron los que nos vieron como cosas». Pero ella tenía un modo de decir las cosas que hacía que todo pareciera más llevadero. La voz de Jessie no volvía pomposo el pasado, lo dejaba liso, como quien enhebra una aguja. Habló de noches en que la madre cantaba canciones con palabras que parecían instrucciones para la vida: ofrecer la mano, no devolver la bofetada, aprender a cocinar una sopa que alimentara más que el cuerpo. Habló de su infancia forjada en manos ajenas, de trabajos largos en haciendas que medían a los hombres por la capacidad de aguantar el día. No habló con amargura, sino con un decir que llevaba la calma de quien ha decidido no convertir su biografía en venganza. Clara escuchó, y por primera vez desde la boda, la palabra sirviente no le pareció un insulto, sino una pieza de un rompecabezas complejo. Comprendió que detrás de esa etiqueta había humanidad, y que la dignidad no era exclusiva de quien ostenta un título. Con ese descubrimiento, algo cambió en la manera en que Clara lo miraba.
Ya no lo veía solamente como el hombre que su padre había comprado para cerrar cuentas. Lo veía como un ser con historias que lo habían moldeado, que había elegido no devolver hostilidad y que, en la práctica diaria, la cuidaba con gestos que no admitían la grandiosidad de la palabra heroísmo, pero sí la practicidad de la ternura. Aun así, el valle no perdonaba la lógica de los pueblos. Libre no era quien cambiaba su nombre, sino quien se defendía frente a la vergüenza pública. Los Gwyn no iban a aceptar con agrado que su hija se quedara en una cabaña con un hombre al que habían reducido a una etiqueta. Joras Gwyn tomó decisiones con el frío ardor de los que no conciben resistencias. Su orgullo era un animal grande, y los pequeños barnices de la cabaña no lo iban a domar. Una mañana, cuando el horizonte aún se desperezaba y un telón pálido anunciaba un día, Clara subió al porche y contempló las colinas que guardaban el pueblo. A lo lejos, sobre la loma, sombras que podrían haber sido troncos parecían convertirse en figuras. Caballos, un grupo que se acercaba a paso decidido. Jessie, que había salido del establo con una soga al hombro, se acercó sin prisa. Sus pasos eran los de alguien que entiende que la paciencia a veces es una forma de resistencia. Clara restringió las palabras que le ardían en la garganta y dejó que la mirada dijera lo que la razón aún no podía. Tomó la mano de Jessie. Esa mano, áspera y cálida, le pareció por primera vez una alianza posible contra la corriente. Del pueblo venían voces, claras en la distancia, y el polvo que levantaban las herraduras anunciaba que aquello no sería una visita de cortesía. En la línea del camino, el sol jugaba con los cascos de los caballos, como si quisiera convertir la llegada en una escena pintada. La nostalgia del vestido, la casa de antes, incluso el silencio cómplice de la iglesia, todo empezó a acumularse en Clara como piedras que penden antes de soltarse. Ella sabía que su decisión empezaba a dejar de ser una mera reacción a la imposición. Quedarse no sería obstinación ciega, sino una apuesta por la vida que, en la cabaña, había empezado a crecer. Sus ojos se encontraron con los de Jessie. En ellos vio el reflejo de su propia elección. Él, por su parte, apretó su mano con un gesto que no necesitó palabras. Las sombras se acercaban. El porche parecía, de pronto, más pequeño que la voluntad que había dentro de la casa. El valle contuvo la respiración como si esperara el siguiente movimiento. Clara miró el horizonte donde los jinetes ya recortaban las formas de sus siluetas y pensó en la carta quemada, en el cofre y en el pan puesto sobre la mesa una madrugada. Pensó en la mano que la había sostenido en el río y en la que ahora la apretaba con firmeza. No era la misma mujer que había puesto el vestido. Algo en su pecho había cambiado de sitio. Antes de que las sombras bajaran la colina, el sheriff Dade tropezó con el cordel de la verja y llamó desde la distancia con el tono de quien porta una noticia que no quiere ser más que un aviso. Jessie respondió con una inclinación de cabeza y, sin mirar al pueblo enardecido, volvió a su casa. Clara, por debajo de la manga, sintió la sangre correr con una mezcla de miedo y certidumbre. No era la certeza de la victoria, sino la de estar lista para pagar el precio de su elección. El aire olía a leña, a hierro y a lluvia que no había llegado todavía. Sobre la mesa, el cofre dormía con sus secretos abiertos como si hubieran sido expuestos para influir en la decisión de esa tarde. Entre los dos, el silencio era ahora un pacto. Cada quien protegía al otro con la misma determinación con que el campo protege sus semillas del viento. Afuera, las herraduras marcaban el compás del acercamiento. Clara respiró hondo, y la respiración salió con la calma de quien toma la decisión de mantenerse en pie. La cabaña crujió como si supiera que esa noche se escribirían líneas nuevas en su historia. Jessie pasó el brazo por su hombro por un instante breve, no como dueño, sino como compañero. Ella apoyó la cabeza en su pecho como quien posa una promesa sin palabra. Las sombras del valle se acercaban.
El polvo empezó a levantarse en remolinos que subían la cuesta, y en lo alto, la primera figura se alzó y fue reconocible para Clara por su porte. Joras Wynne, con la mirada de quien viene a recolocar piezas que creía aseguradas. La llegada no tenía nombre de conciliación. La hierba bajo los cascos crujía. Las voces comenzaron a descender como cascada. Dentro de la cabaña, la luz de la tarde se fue poniendo roja, igualando al fuego del fogón. Clara sintió que, ahora, su vida ya no dependía solo de la cabaña ni del cofre. Dependía de una elección que había echado raíces. Y cuando la puerta se abrió y el polvo entró con los hombres, supo que la conversación no sería sencilla, que la defensa de su vida requeriría algo más que argumentos. Aun así, no retrocedió. Sus manos, que habían aprendido a sostener hachas y a reenhebrar agujas, se cerraron alrededor de las suyas con más fuerza de la que ninguna palabra habría dado. El valle, testigo paciente, se preparó para escuchar la discusión entre quien cree que posee y quien decide permanecer. La tarde, como un animal previsor, guardó su aliento. Clara, con la imagen del cofre detrás y la del río en su recuerdo, se colocó frente a la puerta como quien por primera vez acepta que la libertad no es solo ausencia de cadenas, sino la capacidad de decir «me quedo» aunque el mundo quiera llevársela. Si buscas historias donde el amor nace de la dignidad, quédate hasta el final. La puerta se abrió con un golpe que fue menos madera y más sentencia. El polvo del umbral se arremolinó en la luz rojiza de la tarde, y entraron los hombres como quien trae una tormenta hecha de botas y voces. Joras Wynne descendió de su caballo con la misma autoridad con que había firmado papeles. Mabel quedó a su lado con los labios apretados y los ojos afilados. Detrás, algunos vecinos cerraban filas como si el gesto pudiese hacer legítima cualquier afrenta. «Clara», dijo Joras, su voz cortando como un rebenque, «vienes conmigo. Ya no hay vuelta atrás en esa cabaña de polvo». Clara sintió que el mundo, por un instante, volvía a tomar la forma que conocía, la de las decisiones firmes de su padre. Pero ahora, entre ella y la retaguardia de su vida antigua, había otra presencia. Jessie dio un paso al frente con la calma serena de quien mide el peligro antes de darle nombre. «No se la lleva», dijo, y su voz, contenida pero firme, llenó la estancia. Joras sonrió sin alegría, como quien muestra un trofeo antes de arrojárselo a la hoguera. «¿Y tú quién eres para ponerte entre un padre y su hija?», preguntó, burlón. La pregunta no buscaba respuesta. Era un látigo que esperaba que la lengua de Clara se rompiera. Ella respiró, y en la respiración hubo años de aprendizaje en la cabaña, manos que hablan, tareas que nombran. No respondió con reproches. Lo hizo con algo más peligroso, con decisión. «Soy Clara», contestó, «y no me voy». El silencio se tensó. Mabel dejó escapar un bufido que valía por 1000 cuchilladas. «Estás loca si piensas que eso se queda así», escupió. «Los Wynne no aceptan escoria en su familia». Joras se acercó, levantando la mano como quien impone la ley. Clara dio un paso atrás, y no fue miedo, fue la medida exacta de una mujer que acepta el conflicto que escogió. Jessie intervino, sin violencia en sus gestos, solo con una postura que decía: «Aquí estoy y no voy a retroceder». «Se queda», repitió. «Lo que pasó, pasó». Hubo una risa amarga entre los presentes, pero la risa se quebró cuando Joras, con un movimiento de cólera que llevaba años acumulándose, sacó un revólver. Aquella imagen fue una piedra que rodó cuesta abajo con un ruido de fatalidad. Las manos de Jessie, hasta entonces dobladas en gesto de protección, se abrieron. No hubo tiempo para pensar. «¿Crees que podéis apropiarte de mi hija con esa falsa honra?», gritó Joras. «Voy a llevarla donde le corresponde». El primer disparo sonó seco y rompió la tarde como una rama cuando cae. Todo redujo su tamaño a un único punto, el cuerpo de Jessie que se dobló como una caña cortada. El ruido,
el olor de pólvora, la sangre caliente que empezó a manar, no en novela, sino en carne. Jessie se dejó caer entre ellos, las manos extendidas buscando algo firme. La bala le había alcanzado el costado, cerca del abdomen. El tiempo se hizo de fragmentos. El sonido del revólver, la caída, la expresión de Clara cuando comprendió que su elección había tenido un precio que ella no había imaginado. Clara corrió hasta él sin pensar en el barro ni en las miradas. Sus manos, que antes aprendieron a atizar el fuego y coser un dobladillo, ahora temblaban al tocar la camisa empapada. Jessie inhalaba con dificultad. Su frente sudaba y la mirada, que tantas veces había sido una tregua, buscó la de ella. «No», murmuró Jessie como si las palabras le costaran el doble. Su mano, caliente y húmeda, halló la de Clara. «No me dejes». Clara sintió que el mundo entero tenía el tamaño de aquella voz. No pudo decir nada al principio. Su garganta se llenó de imágenes. La carta quemada, el cofre, la noche en que lo encontró dormido en el porche. Todo aquello encontró sentido, y a la vez se volvió insuficiente ante la urgencia de la sangre. El sheriff Dade reaccionó como quien sabe que la ley debe imponerse para evitar el entierro de muchas vidas. Había llegado con algunos hombres, quizás para mediar, pero la situación había escalado más allá de las palabras. Tomó a Joras por el brazo con una fuerza que era más oficio que rencor. «¡Alto!», ordenó, y su voz fue una barrera. «Fuera las armas». Joras, con la rabia aún palpitante, no opuso mucha resistencia. Los hombres rodearon a Jessie, que ahora luchaba contra la debilidad. El sheriff mandó a alguien por el médico, Dr. Ambrose Kent, y pidió que trajeran mantas y agua caliente. Los vecinos, algunos con remordimiento y otros con el horrendo alivio de quien piensa que la violencia restaura un orden, se movieron obedientes. Clara sostuvo a Jessie en sus brazos, como quien sostiene una promesa que se ha vuelto frágil. La herida era profunda, no solo por la carne, sino por la confianza que se le había pedido sin que la consulta hubiese sido plena. Había recibido la balada del sacrificio en carne propia, y la anunciadora de la curación aún no había llegado. Dr. Ambrose Kent llegó una hora después, o eso pareció, con las manos que olían a alcohol y a hierbas, con su maleta de cuero gastado y los ojos de quien ha visto demasiadas urgencias en la vida. Tenía fama de ser buen médico, y la fama, en el valle, es una cosa que viene con manos callosas y silenciosas. Tiene que sostenerlo, dijo al equipo de vecinos. Traiga sábanas limpias y agua caliente. El doctor examinó a Jessie con manos firmes. La herida exigía más de una simple cura. La bala había perforado la carne con una punzada que entró hasta rozar órganos. Había riesgo de infección, de sangrado interno. Dr. Kent no hizo promesas grandilocuentes. Habló con claridad de riesgos y posibilidades, como quien sabe que la esperanza se construye con honestidad. «Debemos llevarlo a la cama y lavarla bien», ordenó. Su mirada, al clavarla en Clara, fue breve, compasiva. «Ustedes harán lo que puedan hasta que restemos un poco el peligro. Y quedar aquí. No debo dejar que se pierda tiempo». Los días siguientes fueron una sucesión de vigilias. La cabaña se transformó en una sala de hospital improvisada. Mantas para mantener el calor, frascos con hierbas, trapos para las heridas. Clara apenas cerró los ojos. No hubo tiempo para revanchas. La queja se trocó en cuidado. Cosió vendajes, preparó caldos que Jessie podía tragar con dificultad. Le habló con la voz baja como quien lee una oración. De noche, cuando la fiebre subía, Jessie despertaba con sombras en la mirada. A veces pronunciaba frases sueltas, fragmentos de recuerdos que parecían intentar encajar en sentido. Hablaba de su madre, de los silos, de la lección que le había dejado. No devolver odio. Otras veces hablaba del río que lo había enseñado a ser paciente frente a las piedras. Clara se sentó a su lado en esas horas. No hubo confesiones ruidosas ni promesas dramáticas.
Hubo miradas que decían lo que la censura social había impedido. En una madrugada en que la madrugada no fue sino respiración, Jessie la llamó por su nombre con un hilo de voz. «Clara», dijo, «si te quedas aquí cuando esto acabe, será porque tú quisiste». Ella apretó su mano hasta que los nudillos se blanquearon. «Me quedo porque quiero», respondió, «pero te necesito aquí. No me dejes con el remordimiento de haber comprado una vida con silencios». Jessie sonrió, con el gesto enrojecido de quien aún duele. No pudo decir mucho. La palabra era un esfuerzo que salía con cansancio y ternura. En esos días, entre delirios y breves lucideces, la historia de ambos se transformó. No fue instantánea ni perfecta. Fue trabajo paciente, como había sido todo en la cabaña. Clara aprendió a reconocer el valor en lo cotidiano. Jessie, a contemplar que la protección no es siempre una postura heroica, sino pequeños cuidados repetidos hasta la cura. El pueblo no olvidó con rapidez. Mabel fue el epicentro de un rumor que crecía entre el hedor a injusticia y la vergüenza. Joras fue detenido por el sheriff. Le pusieron esposas que tintinearon como cadena de un final que nunca fueron capaces de imaginar plenamente. Ante el tribunal de la plaza, algunos pedían castigo, otros que el viejo estanciero hubiese sido provocado. La justicia, a su modo, fue aplicada. Joras fue llevado a declarar a la estación y quedó bajo custodia hasta que se esclarecieran los hechos. La noticia corrió como cierta calma en el pueblo. La violencia no quedaría impune. Mientras tanto, Jessie se debatía entre la vida y la noche. Las heridas internas requieren de tiempo y cuidado que no se improvisan. Dr. Ambrose trabajó con paciencia. Limpió la herida, retiró fragmentos de estaño que pudieron quedar, cosió con hilo fuerte y dejó instrucciones precisas para evitar la gangrena. El médico habló con realismo. La recuperación sería larga y podía dejar secuelas. No prometió fuerza prestada. Ofreció trato humano y remedios viejos tan efectivos como la honestidad. Las semanas trazaron una curva. Al principio, el cuerpo de Jessie fue un terreno frágil. La fiebre lo derribaba y la debilidad lo haría vulnerable a la voz del desaliento. Había días en que apenas reconocía a quienes lo cuidaban y otros en que la lucidez volvía con la claridad de un amanecer tras la tormenta. Clara estuvo allí en todas las estaciones, peinándole el pelo, metiendo cucharadas de caldo, leyendo en voz baja para mantenerlo alerta. Sus manos, que antes fueron de aprendizaje, ahora eran manos que curaban. En una de esas primeras noches en que la recuperación pareció abrir una grieta de luz, Jessie habló más claro. Contó algo que no había dicho en el granero, un episodio de su niñez que lo definía. Habló de la madre que lo acunó con canciones que no permitían rencor, de la lección de no devolver bofetadas con mayor ruido, y del día en que decidió que su vida no sería un espejo de las heridas que le habían infligido. Contó la historia de cómo, una vez, rechazó una ocasión para agraviar a quien les había hecho daño, y en su lugar había dado pan a la mesa del extranjero. Ella supo que aquello no era orgullo fingido, sino la forma en que Jessie había decidido fundar su dignidad. Clara, en esas conversaciones, se dio cuenta de que la dignidad no necesita títulos. Era un modo de estar en el mundo que Jessie había cultivado entre astillas y recetas. Ella empezó a hablarle no como a quien había sido comprado en una transacción, sino como a quien había elegido una forma de vida. Sus palabras se volvieron más honestas y menos mordaces. A veces, en la penumbra, los dos reían con una fragilidad que hablaba de reconciliación. Los meses pasaron y la vida, lenta, fue cerrando algunas heridas. Jessie recuperó la energía suficiente para incorporarse de la cama y luego para ponerse en pie con la ayuda de las manos de Clara. Había una cicatriz en el costado que contaba la historia. No obstante, la marca se mezclaba con la que, en el corazón de Clara, fue la señal de que el hombre que le había protegido era también el hombre al que podría amar. El pueblo, que al principio había mirado con desdén,
empezó a deshacer la tela del rumor. Algunos vecinos, que antes habían susurrado a escondidas, ahora venían a llevar leña, a preguntar por la salud de Jessie, a ofrecer piezas de ropa para las noches de frío. No fue que el rencor hubiese muerto de golpe, fue que la práctica de la gentileza y la evidencia de la fuerza de ambos empezó a transformar miradas. El sheriff Dade no hizo discursos grandilocuentes, simplemente apareció con la regularidad del buen vecino, trayendo trozos de madera y una palabra de aliento que pesaba lo justo. Hubo un día en que, ya con la estabilidad recobrada, Jessie llevó a Clara al cofre y la invitó a mirar una carta que aún no había mostrado. La hoja, amarillenta por el tiempo, tenía una caligrafía que hablaba de esperanza. «Mi madre escribió esto para mí», dijo Jessie. «Siempre me la llevo cuando hay dudas». Clara oyó las letras y leyó en voz alta. «Si te dan un lugar, sé mayor en agradecimiento que en orgullo». La frase no era un sermón, era un manual de vida. Ella entendió que para Jessie, agradecimiento no era sumisión. Era una forma humilde y orgullosa de sostener la existencia. El verano siguiente trajo consigo la promesa de algo nuevo que ni siquiera la cabaña podía pronosticar. Un día, Clara sintió en su vientre una vida que no conocía aún, y la noticia llegó como una luz que atravesaba la neblina después de una tormenta larga. No hubo fanfarria, hubo asombro y una especie de miedo dulce, como si de repente el futuro cobrara peso y forma. La noticia de su embarazo fue recibida con emociones mezcladas: gratitud, miedo, pero sobre todo un tejido de esperanza que cada día se hacía más fuerte. Jessie, con la cautela del hombre que había conocido la fragilidad, se mostró protector y tierno. La preparación para la llegada fue una lección en la que ambos volvieron a aprender juntos: amasar pan para tener fuerza, preparar una pequeña cuna hecha con manos propias, curar las manos para poder sostener al niño. Durante los meses de espera, el valle fue testigo de la lenta recuperación completa de Jessie. El trabajo en el campo fue limitado, pero la constancia no disminuyó. Clara anduvo con la gravidez como si fuera una promesa que no requería palabras. Los dos trabajaban juntos con diligencia sencilla. Aún las noches tenían ya un ritmo distinto. No eran de miedo, sino de planes. Cuando llegó el momento del parto, fue en una noche en que la lluvia había estado golpeando el techo y la casa olía a tierra lavada. Dr. Ambrose acudió con prontitud. Había vivido partos y también la experiencia de curar heridas. Mabel no estuvo presente. Su silencio, esta vez, era un refugio de su propio orgullo. El dolor fue real y sostenido. Clara gritó a veces, y a veces calló. Jessie estuvo a su lado como quien tiene la obligación y la gracia de sostener la mano, de traer compresas, de decir frases cortas que sonaban a consuelo. La niña nació con el llanto que abre un mundo nuevo. Cuando la pusieron en los brazos de Clara, la lluvia cesó afuera y una claridad pálida cruzó la ventana. El doctor la limpió y la envolvió en mantas. Tenía los ojos de su madre y las manos de su padre, pequeñas y decididas. «Grace», susurró Jessie, y la palabra cayó como un canto. «Se quedará con nosotros». El nombre no fue un capricho, fue la señal de lo que la niña representaba. Gracia que llega después del dolor, un comienzo inesperado que no borra las heridas, pero las pone en perspectiva. Clara la miró y no pudo contener las lágrimas. En su pecho se mezclaron la alegría y el recuerdo de aquellas primeras promesas de su padre, que ahora parecían lejanas y vanas. La vida con Grace fue una curva de luz en la llanura. Los primeros meses trajeron noches de cansancio y días de asombro. Los vecinos, entre la curiosidad y la nueva empatía, se acercaron con pequeños regalos: una manta tejida, biberones de plata que algún hacendado había dejado de usar, una silla antigua para mecer a la niña. Algunos se disculparon con la delicadeza que tiene la gente
cuando entiende que había reaccionado con apresuramiento y orgullo. No fue un perdón como sentencia, sino como un gesto de humanidad. Horace tuvo su proceso. En la estación escuchó cargos y tuvo que responder por su arma, por la intención y por las consecuencias. El juez, medido en su trabajo, impuso la ley. No hubo absolución ni tampoco castigo exagerado. La ley intentó equilibrar la justicia con la compasión, y el veredicto fue un llamamiento al reconocimiento del daño causado. Mabel, sin títulos para defender el honor del matrimonio, se quedó con su silencio. La recuperación de Jessie continuó en lo cotidiano. A veces las herencias del arma se hacían sentir. Dolores que aparecían con la lluvia, una pequeña pérdida de fuerza en la costilla. Pero esos eran recordatorios discretos de que la vida, aun cuando herida, tenía la capacidad de recomponerse. Jessie volvió a trabajar en el campo, con la paciencia del que no busca la gloria, sino el sustento. Era un hombre distinto. Sus manos, que antes solo mostraban trabajo, ahora también mostraban la marca de quien había vivido el riesgo por amor. Con el tiempo, Clara dejó atrás rencores antiguos del todo. No se trató de negar lo que había sucedido, sino de situarlo en la biografía de su vida. Sus palabras hacia Horace cambiaron. Dejó de ser la hija que debía obedecer y pasó a ser una mujer que se afirmaba. No había vileza en eso, había dignidad. Grace creció como un pequeño sol en la cabaña. Tenía la curiosidad de quien viene de una mezcla. Aprendió a trepar por las sillas, a mirar en el cofre con ojos interrogadores, a tocar las fotos antiguas como si quisiera aprender la historia que la trajo. Clara y Jessie la educaron con la mezcla de firmeza y ternura que la vida les había enseñado, que el orgullo es peligroso, pero que la gratitud no es debilidad, que la fuerza se ejerce cuidando, no imponiendo. En años posteriores, el valle encauzó una nueva estabilidad. La cabaña se transformó, se añadió una habitación, se reparó el porche, se plantaron árboles que, con el tiempo, serían sombra para otros. Jessie y Clara trabajaron la tierra y también en la comunidad. No eran personas de grandes discursos, pero sí de actos sostenidos. Doctor Ambrose, que los conocía desde la peor hora, se sentó a veces a tomar café y a comentar el tiempo, y el sheriff Dade seguía siendo esa presencia que no juzga con estridencia, sino que pone límites sin alaracas. Un verano, escuchando el sonido del valle, Clara se quedó mirando a sus manos. Recordó aquella primera noche después de la boda, cuando Jessie había dormido en el porche para protegerla de la soledad. Pensó en la carta que había quemado y en la que había encontrado en el cofre. Pensó en la voz de su madre adoptiva y en la de su propio padre. Entendió que la vida no es un curso recto, es una senda con desvíos, con heridas y con pequeños milagros que no siempre tienen nombre. Grace creció sabiendo su origen. No fue un secreto envuelto en vergüenza. Fue contado con la claridad que ahora imperaba en la casa. Su madre le relató la historia de cómo fue obligada, lo duro de la transacción, y también la forma en que descubrió, sin títulos ni riquezas, a un hombre que valía por su trabajo y por su ternura. Jessie le habló de su madre, de los hilos, de las cartas y del caballito de madera. La niña escuchó, y en su escucha encontró un lugar para la compasión. Hubo momentos en que la gente del pueblo miraba a la familia con otros ojos, ya no con la suficiencia de antaño, sino con cierto respeto. Algunos aún recordaban el revólver y la sangre, pero la memoria se suavizaba con los años. Se generó una imagen distinta, la de una pareja que había elegido quedarse y que había ganado en honor mediante actos cotidianos. No hubo himnos ni celebraciones públicas, solo el paso del tiempo y la evidencia de que el amor, cuando está fundado en la dignidad, resiste. A veces, en el porche, Clara y Jessie se sentaban en la hora en que el sol baja y pinta todo de miel. Grace jugaba en el suelo con su caballito de madera, heredero de las pequeñas piezas que habían sobrevivido al tiempo. En esas tardes,
Clara observaba el valle y pensaba en la palabra que había sido la constante en su vida: elección. Había sido obligada a casarse, sí, pero la fuerza final no la había venido de la imposición, sino de la decisión posterior, esa que se toma cuando se acepta que el destino propio no lo dicta otro. De aquella empatía práctica había nacido una familia. En una ocasión, cuando Grace ya tenía edad de entender y de preguntar, le preguntó a su madre por qué la habían llamado Grace. «Porque eres una prueba», respondió Clara, «de que de lo que parece imposición puede nacer algo que nos enseña a vivir mejor. No olvides nunca que no fue fácil, y por eso hay que cuidar lo que se ha ganado». Jessie, desde su lugar, agregó con su habitual sobriedad: «No nacemos sabiendo. Aprendemos en lo pequeño, y no siempre quien nos hace daño pretende hacerlo por maldad. Muchas veces es el miedo el que empuja». La frase no buscaba justificaciones, buscaba entendimiento. La familia, imperfecta y humana, se mantenía en pie por la repetición de gestos: el pan compartido, el cuidado en la enfermedad, la protección de la noche. Años después, cuando los cabellos de Clara empezaron a mostrar hilos de plata, la cabaña se había convertido en casa con memoria. El cofre dormía en un estante alto, cubierto por una manta. Su presencia ya no era un misterio, sino un recordatorio de los orígenes humildes y de las historias que sostienen una vida. Grace jugaba en el prado y se parecía a una promesa cumplida. Era la prueba de que la dignidad puede brotar de la adversidad. Una tarde, con el valle en calma y el sol cayendo como una promesa, Clara recordó la frase que había dicho al principio de su nueva vida: «Me vendieron por monedas». Aquella línea, que fue una condena al principio, se había transformado en otra cosa, en reconocimiento de que, aunque su comienzo hubiera sido impuesto, su historia posterior fue escrita por decisiones y cuidados. No se trataba de borrar la violencia ni de excusar la injusticia. Se trataba de honrar la fuerza con que eligió quedarse y la nobleza con que el hombre que la sostuvo supo ser digno. Jessie, sentado a su lado, miró al valle con la serenidad de quien ha sembrado lo suficiente para creer en la tierra. Sus manos, llenas de cicatrices y de arrugas, sostenían las de Clara y su pulso era firme. No hubo palabras grandilocuentes en ese momento. Bastó la compañía. Sus vidas eran la prueba de que la libertad no siempre se recupera de una vez. A veces se rehace con tiempo, con cuidado y con la certeza de que se puede elegir. Grace, corriendo entre la hierba, levantó las manos como si quisiera tocar el cielo. Clara sonrió. Había pagado un precio, pero al mirar la pequeña figura comprendió que la vida no se reduce a la suma de ofensas. También es la suma de los gestos que se repiten hasta convertirse en hogar. El rancho de los Wynne quedó atrás en la memoria como una sombra que perdió su poder. Joras envejeció con la amarga compañía de sus decisiones. Algunos en el pueblo lo miraban con lástima, otros con distancia. No hubo reconciliaciones públicas, ni grandes funerales de orgullo. El tiempo se ocupó de poner a cada cual en su lugar. La última imagen que quedó fue sencilla: la familia en el porche, al anochecer, con una lámpara encendida que iluminaba las manos entrelazadas. Grace dormía en la mecedora con su caballito de madera a su lado. Clara miró a su hija y a Jessie y supo que aquel matrimonio, que había comenzado como una transacción, había terminado por fundar algo auténtico, una casa donde la dignidad cotidiana se había convertido en la norma. La obligaron a casarse con un sirviente, sin saber quién era realmente. No era un secreto de estirpe ni un título oculto. Era la revelación de un hombre cuya grandeza no estaba escrita en papeles, sino en la forma en que sostenía la vida. Y esa verdad, humilde y definitiva, fue la que transformó una venta en una familia, un revólver en una cicatriz, que con el tiempo dejó paso a la gracia. Si esta historia te llegó al corazón, compártela y suscríbete para más relatos del Valle.